Hola, bienvenido, bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Mercè Roura y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral y personal utilizando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te mandamos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en la versión vídeo en YouTube como en la versión de podcast en Spotify, en iTunes y también en la plataforma iVoox. Además, también tenemos una lista de suscriptores, una comunidad, la comunidad virtual de conversaciones emocionales, a la cual puedes acceder en el enlace que encontrarás en la descripción de este episodio, de este capítulo. Y así, si nos dejas en esta dirección tu correo electrónico, te mandaremos un mensaje mensual para informarte de todas las nuevas publicaciones que estamos haciendo y también los eventos a los cuales estamos participando siempre relacionados con el desarrollo de la inteligencia emocional. Y además, como bienvenida, si te unes a esta comunidad virtual, te mandaremos el vídeo, los 6 hábitos de inteligencia emocional para alcanzar el éxito laboral. Así que estáis más que invitados e invitadas a uniros a nuestra comunidad virtual. Y ahora sí, llega el momento de presentar el capítulo de hoy. Y es que hoy vamos a hablar de un tema que de alguna forma tocamos, no bien, pero sí que hicimos un par de capítulos. Ya hace mucho tiempo, recuerdo el capítulo número 11, ya han pasado más de un año desde que hicimos ese capítulo, en el cual hablábamos de cómo gestionar nuestras emociones cuando no nos contestaban un mensaje de WhatsApp, ¿no? Y entonces estábamos ahí con esos nervios, no nos han contestado, se ha enfadado, no se ha enfadado, ¿no? O al revés, ¿no? Cuando la gente se queja porque no les contestas a los mensajes, que me has dejado en visto, que no, todo este tema. Más adelante hicimos un capítulo, que además fue el único capítulo hasta el momento que hemos hecho de forma presencial con público, en el cual creo que eran 54, que hablábamos de cómo gestionar nuestras emociones en el WhatsApp, ¿no? En general, con todas las circunstancias que se pueden dar en el WhatsApp. Y hoy no vamos a hablar de WhatsApp, pero vamos a hablar de algo parecido que tiene que ver con el mundo digital. Y es que vamos a hablar de cómo gestionar nuestras emociones en las redes sociales, ¿no? Vamos a hablar de este tema que ya hace tiempo que seguramente podíamos haber hecho, pero ha tocado hoy. Además, ahora, como estamos en época de, bueno, esta crisis del coronavirus y todo esto, las redes sociales están que arden, la gente tiene mucho tiempo para estar en ellas, hay más mensajes, también hay más tensión por la situación que se está viviendo. Evidentemente, cuando estás más de un mes encerrado en casa, pues el estado emocional efectivamente a veces se vuelve más inestable. Y entonces, pues el capítulo de hoy vamos a hablar de este tema, ¿no? Cómo gestionar nuestras emociones en las redes sociales, ¿no? Cuando leemos información, cuando una publicación no nos gusta, nos suscita una emoción, sentimos la compulsión de contestar, quizás contestamos de una forma sin procesarlo mucho, sin gestionar la emoción antes, respondemos de una forma, por lo tanto, muy directa, muy emocional, y esto puede generar conflictos, ¿no? Y bueno, entonces, pues hoy queríamos dedicar este capítulo a este tema. Me gustaría empezar con Juan Pedro hoy, y me gustaría saber, Juan Pedro, así un poquito para lanzarte la pregunta, ¿qué podemos hacer cuando recibimos bueno, estamos en las redes sociales y recibimos una notificación o vemos una publicación que no nos gusta nada y sentimos esas ganas de responder, ¿no? De decir la nuestra? Cuando quieras, Bueno, Juan pues Pedro. es un tema muy de boga, muy interesante, porque es que nos pasa a diario, ¿no? No solo ahora, ahora quizá más, ¿no? Con todo esto del coronavirus, que es todo más online por narices, ¿no? Pero siempre ha ocurrido, ¿no? Desde que están las redes sociales. Claro, cuando ocurre esto que dices, ¿no? Sí. Aparece ahí una publicación que puede ser que no sea dirigida a ti, o que sí. Claro, si es dirigida a ti, pues esto de por alusiones, ¿no? Pues a lo mejor contestas. Pero igual no es dirigida a ti y sientes el impulso, ¿no? Ujú. De contestar porque, bueno, pues o porque no estás de acuerdo o porque si estás de acuerdo te encanta, ¿no? Y haces un comentario como reforzando, confirmando, o quieres hacer todo lo contrario, ¿no? En cualquier caso, da igual. Es como cuando estás en una conversación y alguien dice algo que activa
un mecanismo ahí, un resorte interno tuyo, ¿no? Exacto. Y sientes el impulso de contestar rápidamente. Es lo mismo. Lo que ocurre es que aquí, bueno, pues se hace por escrito normalmente, ¿no? Y entonces parece como ocurre, hay como un mecanismo de protección, ¿no? Adicional, que es como yo estoy detrás de un teclado, ¿no? Y de una pantalla, además estoy contestando de manera, pues bueno, podríamos decir asíncrona, ¿no? No es Sí. puede ser en tiempo real, pero a ver, el otro no está esperando que conteste yo. Entonces, parece como que estoy como protegido, ¿no? Es como cuando te subes en el coche, ¿no? Y parece que estás ahí en un búnker, ¿no? Y alguien hace algo en la calle, o no te dejan pasar, o no ponen el intermitente, y entonces sientes el impulso de gritar o decir, imbécil, que no sabes conducir, que pues, está lleno, estoy rodeado de imbéciles, ¿no? Aquello que escribía yo en un artículo. Sí. Entonces, porque parece que estás protegido, ¿no? Hasta que alguien te dice, para el coche, echa el freno de mano y baja y dice, ¿qué decías? ¿No? Entonces, igual, o plantas cara o reculas, ¿no? Entonces, las redes sociales, cuando estás contestando, es como, pues no pasa nada. Parece que estoy aquí en un búnker protegido y puedo decir cosas que probablemente no diría cara a cara. Ujú. Entonces, hay un doble, digamos, un doble filo. Es decir, yo puedo contestar de manera impulsiva, como solemos decir, en piloto automático, Ujú. con lo cual estoy reaccionando, ¿no? Que por eso se llama reacción, porque es reacción, es volver a hacer lo mismo una y otra vez, porque es un mecanismo automático que dispara ahí un resorte que tú tienes que, a ver, ¿no? Ese resorte es más que un condicionamiento interno que has aprendido de cuando sea, ¿no? De tu infancia o cuando sea, y tienes ahí pues una creencia, una forma de ver las cosas, un esquema mental, un mapa, pues llámalo como quieras, que Ujú. aquello es contrario a lo que tú has visto. Entonces, si contestas de manera automática, pues lo más probable es que luego o bien te arrepientas o luego tengas que estar ahí imaginando argumentos para reforzar aquello que has dicho, porque no quieres retractarte, ¿no? Y insistes y estás en tus 13 IR que R, ¿no? Y la otra es pensar antes de contestar, que esto es lo que venimos diciendo, ¿no? Desde la inteligencia emocional. Respira, aquello de Ujú. respirar 10 veces o 20 o las que sean, y poner conciencia. Porque el que tú no estés de acuerdo con eso, bueno, pues no significa que no sea verdad o que el otro tenga una forma de ver, una perspectiva diferente, pero no tiene por qué ser mala. ¿Eh? Aquí ya empieza un poco la consciencia, ¿no? De que los puntos de vista son innumerables, ¿no? O sea, son tantos puntos de vista como personas, y que Ujú. nuestro punto de vista es solo un punto de vista, no es la única verdad, la única perspectiva. El problema es Claro. cuando tú crees que lo tuyo es la única verdad, tienes una idea rígida de que esto es así, las cosas son así, y como el otro diga negro y yo pienso blanco, pues entonces, claro, lo veo como un ataque, porque se produce un mecanismo ahí de defensa, ¿no? Pero ¿qué está diciendo este, no? Y Ujú. entonces contesto. Entonces, claro, y ahí ya depende cómo el filtro, digamos, que use para contestar, porque puedo contestar sin filtro y decir lo que se me ocurra, o poner filtro a diferentes niveles y suavizar, y usar la ironía, poner eufemismos, aceptar la idea del otro o no aceptarla o rechazarla frontalmente. Pero de todas formas, yo a lo que quiero ir, y con esto termino, es que la, lo que diga cada uno, al final lo que está es revelando tu mapa mental, tu esquema mental. Es decir, no es que estás rebatiendo lo que dice el otro, sino simplemente estás proyectando tu forma de ver, tu forma de pensar, y el otro igual. Con lo cual, en realidad, si lo miras como un observador, ¿no? Neutral, estarías viendo, en base a las palabras que usan los demás, estaríamos viendo la forma de pensar de cada uno, nada más. Como una lucha de egos, a veces, ¿no? A veces se produce una Claro. lucha de egos, a ver quién lleva razón, ¿no? Porque nos encanta llevar razón a la Ujú. gente. Esto lo que mejor repartido está, ¿no? No se queja nadie de no tener razón, todo el mundo tiene, y cuanto más mejor, ¿no? Y al final es una lucha de egos, y eso no sirve para nada. En las redes sociales estamos asistiendo a una lluvia de críticas muchas veces, ¿no? Que no está mal. A ver, a mí no es que esté en contra de las críticas, sino que lo interesante, desde mi punto de vista, sería
el poder aprovechar esa riqueza de variedad, ¿no? de puntos de vista y ampliar o enriquecer el nuestro o preguntar al otro por qué opina así, porque más que intentar machacar, ¿no? o aplastar lo que dice el otro, sino averiguar por qué piensa así el otro, en base a qué, porque es que no tenemos ni idea de la historia de cada uno, ¿no? Cada uno tenemos una historia vital, unas experiencias, unos problemas, unas adversidades y una vida que nadie conoce más que uno. Hombre, a lo mejor alguien cercano, ¿no? Pero tú ves simplemente un texto de otro y ya has hecho ahí como una metralleta de juicios, Sí. prejuicios, suposiciones, y es falso, todo eso es falso. O aunque aciertes, es igual, si es que al final es una forma de pensar, ¿no? Nada más. Pues nada más por decir algo, porque has dado aquí un repaso que, Mercè, yo no sé si... Mercè, ¿cómo lo ves esto? Tenemos... Es que no tengo nada más que decir, no tengo nada más que añadir. No, muy bueno, estoy totalmente de acuerdo. A mí este es un tema, fijaos que el otro día lo hablábamos, yo me he ido dando cuenta de cómo he ido cambiando a través de lo mal que lo he pasado, al pasarlo no tan peor, no menos peor, que diría mi hija, con las redes sociales, ¿no? A no contestar. Porque yo soy una persona muy visceral, lo he dicho muchas veces, y bueno, la rabia, esto también lo he comentado, si te empieza a venir a las 12, igual a las 12:05 es tarde para empezar a gestionarla, ¿no? Otras emociones no tanto. Entonces, claro, a mí, bueno, yo sabéis cómo soy, hay veces que me cuesta mucho frenarme, cada vez menos. Lo que pasa es que ahora estamos en un momento, y lo comentaba Juan Pedro y lo comentabas tú, en el que todo el mundo está muy polarizado. No, no es verdad, no todo el mundo. Pero yo he descubierto estos días a personas que no conozco en redes. Bueno, no las conocía porque algunas de ellas he tenido pues el gusto de viajando, conocerlas y en persona y verlas tú a tú. Y a veces estás muy de acuerdo, otras no, pero hay un fair play, ¿no? Que se diría, ¿no? O sea, no me gusta esto por estos argumentos. Lo que pedía Juan Pedro sin empezar a machacar ni a insultar, ¿no? Que eso es maravilloso. Lo que pasa que he descubierto, ayer, por ejemplo, dejé de seguir a una persona en Facebook, dejé la amistad, porque lanzaba unos mensajes que me parecen muy desagradables, porque una cosa es no me gusta lo que está haciendo tal, y la otra es directamente, pues, pedirle a alguien que se infecte o estas historias tan horribles, ¿no? Que me pareció muy fuera de lugar y pensé, no quiero tener relación con una persona así. Aparte, estuve mirando y tampoco sentí que tuviera más sentido, ¿no? ¿Qué pasa? Lo ha dicho muy bien Juan Pedro, no contestes ahora, o sea, no contestes ahora, piénsalo. Yo una cosa que he hecho y me he dado cuenta de que evolucionaba como ser humano porque me he encontrado contestando y entonces escribir la primera frase y pensar, hombre, no lo digas así porque no sabes por qué lo dice, no sabes toda la historia, continuar y cuando está acabando la frase pensar, qué bien me ha quedado la frase, ¿sabes qué? Borrar. Y no he contestado. No iba para mí, iba en general. Y me he dado cuenta que no he contestado. Y he pensado, ay, mira, muy bien, no tengo necesidad de tener la razón, no tengo necesidad de decirle lo que pienso de esto, ¿no? A no ser que te interpele directamente, ¿no? Y yo me he dado cuenta de eso. Yo creo que hay una pregunta que nos tenemos que hacer, aparte de... Aquí hay un tema de gestión emocional, evidentemente. Claro, claro. Y luego yo creo que hay otro tema muy importante, que es ¿para qué tengo yo las redes y para qué me sirve cada red? ¿No? Y yo creo que esto es importante tenerlo presente. Es decir, Objetivo. claro, yo tengo Facebook para contactar con los que son mis amigos de siempre o hacer más amigos. Tengo Facebook porque mis contenidos pueden divulgar y a nivel profesional te puede ayudar, igual que LinkedIn, que es otro tipo de red, o Twitter, por ejemplo. ¿Para qué lo uso? Porque depende de para qué lo use, ya sabéis que meterse en según qué berenjenal nos puede suponer, aparte de pasar un mal rato y una mala gestión emocional y llenarse de cortisol hasta arriba, que no tiene ningún sentido y que hemos dicho muchas veces que nos acaba dañando incluso físicamente, es que te puede perjudicar tu imagen y tu marca personal y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? Pero
yo os voy a ser sincera, yo estos días me cuesta mucho entrar en las redes sociales. Quizás la que menos me cuesta es el LinkedIn o en Instagram, porque Facebook, por ejemplo, está muy polarizado y aparte mm, es lo que me parece a mí, ¿eh? No soy nadie, no sé nada. Hemos llegado en muchas ocasiones al absurdo, ¿no? A polemizar por polemizar y da la sensación de ser un quejómetro, no sé si existe eso, pero es como, bueno, como un barómetro de quejas, ¿no? Que está muy bien expresar en voz alta lo que no te gusta, es maravilloso, pero con argumentos, ¿no? Porque cuando empezamos a hacerlo sin argumentos, y la verdad es que a mí últimamente me ha cansado muchísimo y he sufrido un poco el síndrome este de necesito contestar, ¿no? Porque todo es blanco o todo es negro, ¿no? Y piensas, bueno, ¿y dónde está el punto intermedio? Entonces, el ego te puede decir, lo voy a aportar yo, que tengo la visión centrada. Ahí llega el equilibrio Mercé, ¿no? Que va a escribir tal, ¿no? O, por ejemplo, alguien preguntaba, y es una persona con la que tengo interacción, ¿cómo estáis? ¿No? ¿Estáis bien? ¿Cómo lleváis esto? ¿No? Y tal. No, pues yo no. ¿Cómo puede ser? ¿Haces inteligencia emocional? ¿Haces inteligencia emocional y no estás bien? Pues sí, porque no estoy bien. Es que la inteligencia emocional no es estar subido en el pirulí todo el día, es intentar encontrar el equilibrio y a veces no lo encuentras, ¿no? Y parte de esto está en reconocer cómo te sientes. O sea, inteligencia emocional es reconocer que estás mal cuando estás mal, ¿no? Por eso. Y la verdad es que a mí esto me ha cansado bastante y, y creo que tenemos que hacer entre todos una revisión porque después de esto hay más vida, esperemos, ¿no? Y hay muchísimas personas en muchas redes que si luego esto lo buscan, los expertos, para, bueno, vas a un trabajo y tal, yo creo que nos va a perjudicar muchísimo, ¿no? Bueno, al final todo eso queda escrito, luego genera conflictos que si no hubieses escrito no hubiesen aparecido nunca. Claro. Aparte del malestar que te puede suponer, porque cuando te peleas tienes malestar. Tienes Sí, malestar muy físico, bien, emocional. muy Aparte bien. de eso, que este es un tema pues de primera instancia, para decirlo, aparte de eso hay lo que perjudica a las relaciones, que eso se puede arreglar, pero está ahí, y luego lo que nos puede perjudicar es nuestra marca personal en las redes, ¿no? Que eso es un tema importante a tener en cuenta, creo, ¿eh? Sí, exacto. Aquí tendríamos, lo has dicho muy bien, Mercé, como dos vertientes, ¿no? La vertiente que hace referencia a nuestro estado emocional cuando nosotros estamos bueno, lanzando mensajes o a veces en forma de ataque o a veces simplemente comentarios pues, bueno, que expresan nuestra subjetividad, nuestro punto de vista, pero luego tienes ese otro lado que es el lado de la marca personal, sobre todo si tienes un negocio o si estás emprendiendo, si eres freelance o lo que sea. Y en ese caso, pues sí que es verdad que hay que tener aún más cuidado para no generar polémicas que perjudiquen a tu negocio, claro. Entonces, tenemos esas dos vertientes. Me ha parecido interesante ver esto, ¿no? Un poco ese balance. También me ha gustado mucho, bueno, el repaso que ha hecho del manual, el manual que ha hecho Juan Pedro muy bien, ¿no? Explicando las distintas, pues bueno, las distintas situaciones, ¿no? Que suelen ocurrir y que al final el mejor consejo es el consejo de la abuela, ¿no? Ese consejo de cuenta hasta 10 antes de actuar, cuenta hasta 10, respira y efectivamente, ese es el mejor consejo y muchas veces, como tú decías, Mercé, ya no escribes la frase porque te das cuenta que tal vez te has dejado llevar por el ego y que no tiene mucho sentido porque no hay nada que demostrar, ¿no? Evidentemente el ego se atrapa en eso, el ego está buscando eh, la marca personal, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? El ego es la marca personal, pero no de un negocio, sino en este caso, de la persona o de la psicología, ¿no? Es decir, es una manera que tenemos bueno, es nuestro personaje y entonces creemos que tenemos que defenderlo con argumentos, ¿no? Y yo creo que para mí en realidad es muy simple, o sea, para mí este tema es muy sencillo.
Es decir, yo directamente no expreso opiniones sobre lo que dice la gente. Es decir, ya no hago la contrarréplica. Me cuesta mucho. Es decir, es verdad que lo he hecho. Hace años lo había hecho. Lo hacía siempre desde un respeto, sin ánimo de polemizar. Y la verdad es que no he tenido prácticamente ninguna polémica. Y después ya incluso dejé de hacerlo. Porque me di cuenta que no tenía sentido dar opiniones porque, primero porque no me las han pedido, ese es el primer punto, y el segundo es porque no creo que yo pueda aportar nada si nadie está dispuesto a escuchar. Y la sensación que me da es que en las redes sociales nadie está dispuesto a escuchar. Eso es una opinión, cuidado, pongámoslo cada uno, o sea, no me creáis, pero tengo la sensación que cada uno suelta su rollo, ¿no? Entonces yo decido, yo participo de las redes sociales, por supuesto, pero no quiero participar de soltar mi rollo en el sentido de entrar en el juego de los comentarios, ¿no? Yo pues hago, pues tengo un blog, entonces publico un texto, una información, intento que sea útil, a veces lo es, a veces no, depende de la persona. Publicamos estos capítulos con el equipo de conversaciones emocionales. También, pues evidentemente, damos una opinión sobre unos temas, necesitamos dar herramientas, puntos de vista que ayuden a las personas. Y básicamente esos son el tipo de publicaciones que hacemos. Luego pues haremos algún webinar, algunas otras tipos de publicaciones. Pero yo me centro sobre todo en aportar contenido, un contenido que pueda ser útil. Y evidentemente en ese contenido está mi opinión. Pero el hecho de expresar opiniones en comentarios en concreto, me he dado cuenta que aporta muy poquito, porque esa persona muchas veces ya tiene su idea y no deja entrar otras ideas, con lo cual no le va a ayudar. Luego también me doy cuenta que si yo invierto mucho tiempo en escribir esas opiniones, pues hombre, tengo la sensación de que estaría comportándome de forma arrogante, porque si escribo es porque yo pienso que lo que yo digo es tan importante que tiene que ser escrito y todo el mundo lo tiene que ver, además. Como si yo tuviera la razón. Entonces, claro, ahí es lo que decía muy bien Juan Pedro, ¿no? El tener la razón, lo ha explicado muy bien. La razón no existe. No existe. ¿Por qué? Porque ves lo que quieres ver. Porque tú tienes una manera de pensar, lo que decía Juan Pedro, el mapa. Tú tienes el mapa. Entonces, hay tantas opiniones como personas, porque hay tantas personas como, o sea, hay tantos mapas y maneras de ver la vida como personas también. Entonces, claro, intentar encontrar mi grupito de personas que piensen igual, pues aportaría bastante poco. ¿Por qué? Porque si todos pensamos igual, no hay intercambio, ¿no? Entonces, lo bueno que tienen las redes sociales es ver distintas opiniones para ver lo atrapado que estás muchas veces en la tuya. Yo creo que esa es la mayor ventaja que tienen las redes sociales, ¿no? El hecho de ver otras opiniones para ver la tuya, ¿no? Porque cuando ves las otras, rápidamente te surge la tuya y yo qué pienso sobre esto, ¡pum!, ¿no? Y te viene a la mente. Entonces, cuando tienes tu opinión y sientes ganas de defenderla, te puedes dar cuenta, puedes usar eso como herramienta para decir que atrapado estoy en mi propia opinión, que atrapado estoy. Y entonces puedes soltarla. Entonces, ese comentario te ha servido para ver esto, para soltar incluso tu propia opinión sobre cómo son las cosas y no necesitas contestarle, porque el beneficio ya, el regalo, como dice Juan Pedro siempre, ya te lo has llevado, que es el ver lo aferrado que estás a tu opinión, ¿no? Y darte cuenta que al final no existe una razón verdadera. Los argumentos siempre son ideas que tratan de tener la razón porque se basan en cosas que mucha gente da por hechas, ¿no? A veces la ciencia, a veces otras cosas, a veces una opinión mayoritaria y lo sabemos muy bien. Nuestro cerebro está sesgado, tiene sesgos, los sesgos cognitivos, y todos esos sesgos cognitivos hacen que tengamos unos argumentos que se apoyan en suposiciones que son falsas y que nuestro cerebro utiliza para simplificar la toma de decisiones. Entonces, sabiendo toda esta información,
yo un día me di cuenta que no tenía sentido aportar mi opinión en las redes sociales en comentarios concretos. ¿Está bien, está mal? Efectivamente, no vamos a caer ahora. No lo sé si está bien o está mal, pero a mí me ha sido muy útil porque no siento la necesidad de gestionar mucho mis emociones en las redes sociales. No me siento impactado. No, veo una cosa, me puede gustar, no, pero no invierto tiempo en eso, ¿no? No sé cómo lo veis, chicos. Seguimos, Juan Pedro, por ejemplo, por alusiones. Sí, no, quería comentar que además de esos sesgos, ¿no? Es que nos hacen también, es como, me estaba acordando ahora como cuando hay reunión de vecinos aquí en mi finca, ¿no? Sí. Y entonces cada uno da su opinión y todo el mundo queremos tener razón, pero resulta que hay un vecino que te cae mal, por lo que Sí. sea te cae mal, porque ya un día te lo cruzaste y no te saludó, lo has etiquetado de un maleducado, por lo que sea. Y Ujú. entonces da igual ya lo que diga esa Muy persona. bien. Estamos filtrándolo como lo que diga me cae mal. Eso mismo lo dice otra persona que me cae bien y ya no lo veo tan mal. Entonces, fíjate cómo nos engaña nuestro cerebro, por esto que decías, ¿no? De los sesgos cognitivos. Ujú. Entonces, yo, ya comentado todo esto, yo lo que he utilizado las redes sociales es para, bueno, a ver, no siempre, pero sobre todo cuando quiero aprender de mí, autoconocimiento. Ujú. Doy un repaso. A ver, fotografías, comentarios, a ver, ¿qué noto yo aquí? ¿Qué siento ante esto? ¿Me da rabia, envidia? Porque hay gente que le parece que le va todo fenomenal. Entonces, si yo siento envidia y me da rabia, entonces, a ver, ¿y esto por qué? Pero ya sin querer escribir nada, ¿no? No hace Simplemente falta. para aprender de mí. Y entonces, Claro. esto, por lo que decíais, ¿no? Muchas veces, ¿no? De las notificaciones, las emociones como notificaciones, ¿no? Entonces, a ver qué me notifica esto. Y a partir de ahí, pues, ¿por qué siento esta rabia o envidia o tristeza? O siento que si el otro ha ganado algo, yo he perdido. ¿Por qué pienso así? Porque Ujú. por ahí descubro que tengo pues, un mapa mental que a veces no me beneficia, ¿no? Porque creo que, por ejemplo, a mí me pasaba que si creo que si a alguien le va bien, pues a mí me tiene que ir mal. Y Ujú. claro, esto es un engaño, porque aquí hay pastel para todos. ¿Eh? Claro. Que uno se salga comiéndose un pastel no significa que ya no haya pastel para mí. O por qué me da rabia lo que dice alguien, ¿no? Pues tendré que ver porque tengo una idea rígida, tan rígida mentalmente que no me permite eh, absorber otras ideas, ¿no? O sea, tengo que esponjarla, ¿no? Digamos, Ujú. para poder absorber otras ideas, aunque no Claro. esté de acuerdo, ¿eh? O sea, no digo que haya que estar de acuerdo con lo que dice la gente, sino Ujú. simplemente intentar comprender. Si me duele mucho, a lo mejor tengo yo una idea muy rígida sobre cómo Ujú. tienen que ser las cosas y tendría que flexibilizarla. No lo sé, ¿eh? Claro. No, estoy hablando por hablar. O también, por ejemplo, si siento la necesidad de adular, porque ya no solo de criticar, sino de adular, Qué porque bueno. yo siento la necesidad de decir, oye, qué bueno que has dicho esto, cómo me gusta, eres un crack, un fenómeno, qué estrella, que estoy buscando a lo mejor ahí aceptación también, no Ajá. lo sé, no tengo ni idea. Tendré que, si quiero, o sea, son una fuente Ujú. de autoconocimiento brutal. Sí. Yo sí que, a mí me pasa un poco como a ti, David, yo ya he perdido un poco la necesidad de tener que contestarlo y comentarlo todo, pero reconozco que hubo hace un año o Hubo menos tiempos oscuros, ¿verdad? que necesitaba comentarlo todo, dar mi Sí, sí, punto sí. de vista para que, no sé, pues buscaba ser visto, quizá, ser aceptado. Ujú. Y ahora siento que, bueno, pues si me preguntan, pues contesto o procuro comentar algo, pero no siento ya esa necesidad, ¿no? Pero me sirve mucho para aprender sobre mí, a ver qué siento. Da igual que sea rabia, envidia, tristeza, Ujú. ¿qué me dice esto de mí? ¿No? Ujú. Y a partir de ahí trabajar, pero a ver, que no digo que no, si quieres un rato discutir y distraerte, que te metas en una conversación y que des tu opinión, oye, que tampoco pasa nada. Pero ya desde un punto de vista consciente, ¿eh? O sea, que si lo hacemos que sea conscientemente, no en esto que decíamos de reaccionar en piloto automático y decía, pues ahora verás tú lo que le voy a decir a este y estás ahí escribiendo y
y dándole al y ahora le doy al intro y le doy con fuerza, así, con rabia, para que parece que va a llegar antes, ¿no? Es decir, que le peguen, a ver si le dan en la cara. Entonces, esto es puro ego, puro automatismo, ¿no? Sí, Entonces, sí. si lo contestas, que sea al menos conscientemente. Y además, Juan Pedro, esto coincidirás conmigo que es adictivo, ¿no? Esa actitud es adictiva. Sí, porque es como, claro, a lo mejor si hay otro comentario que te da la razón a ti, pues esto también supone como un chute, ¿no? Como de, ¿has visto? Como hay otro que piensa como yo, ¿no? Es que es esto del ego, ¿no? Que si yo pienso que este es tonto y yo le digo a otro ego, ¿a que este es tonto? Y el otro dice, tonto no, lo siguiente. Entonces digo, ya sabía yo que... Y claro, porque nos gusta que nos dé la razón. Entonces, claro, eso es adictivo. Si el querer tener la razón es adictivo, porque tú estás ahí intentando eso, ¿no? Quedarte encima, ¿no? Como decían las abuelas, ¿no? Como el aceite, quedarte encima. Pues es muy interesante esto que comentas, Juan Pedro, porque creo que tendemos a caer en eso, ¿no? En ese atrapamiento, en el sí, efectivamente, este se va a enterar, ¿no? A veces observamos, ¿no? que nos sentimos atacados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ostras, nos han enviado aquí un mensaje y yo me he sentido atacado, ¿no? Y en lugar de responder, qué bueno sería esto que comentabas, ¿no? Contar esos 10 segundos, respirar y luego pensar, a ver, ¿por qué me he sentido atacado? ¿Qué hay aquí? ¿No? Y buscar un poquito, a ver, esta persona ha dicho esto sobre, no sé, sobre lo que sea, sobre mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Y resulta que yo creo que esa persona pues, no debería de decir esto porque, pues, no sé, porque yo pienso distinto. Entonces, claro, resulta que lo que yo estoy viendo con esa publicación es que me siento atacado porque está atacando a mí, no a mí, sino a mi idea, a mi creencia sobre cómo debería de ser pues mi trabajo, cómo debería de ser, pues no sé, cómo debería jugar mi equipo de fútbol o cómo debería actuar el alcalde de mi población, por ejemplo, ¿no? Al final es un tema de que a veces te sientes atacado. Entonces, es una oportunidad cuando te sientas atacado para decir, oye, ¿qué creencia tengo yo sobre esto? Esta. Vale, ¿es realmente así o puedo ser más flexible? Y si tú te permites flexibilizar tu creencia, luego vuelves a coger la publicación, la vuelves a valorar, pero ya desde esa creencia más flexible, desde esa creencia nueva, y si ves que no te ataca tanto, que no te duele tanto, seguramente significa que has sido capaz de ampliar esa creencia y esa creencia nueva lo que hará es que verás un mapa, o sea, tendrás ese mapa de cómo es la realidad con esa nueva creencia que te va a ser o que te va a permitir tener un mayor autocontrol emocional. Es decir, no vas a ser tan susceptible, no vas a ser tan reactivo porque tus creencias se han ampliado, ¿no? Y efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo con esa idea de utilizar la red social para esto, para contrarrestar tus ideas y para ver qué creencias tienes, ¿no? No sé cómo lo ves, Mercé, esto que comentaba Juan Pedro. Bueno, pues estoy muy de acuerdo y estoy encantada de estar rodeada de dos monjes zen. No, es medio broma. Bueno, sí, un poco sí, pero es broma. Yo la verdad es que, claro, a mí hay veces que me cuesta. Aunque si antes, os voy a ser sincera, a mí me han interpelado negativamente 0,001 vez en redes sociales, o sea, no tengo, o he tenido suerte, o no me he metido mucho, o no lo sé, o sea, no. Y me he metido muy pocas veces, y las veces que contesto es argumentando y no insultando nunca, ¿no? Pero reconozco que no contesto, pero sí que hay veces que me molesta. Pero igual que decía Juan Pedro, hablando de este aprendizaje, ¿no? Igual que decía Juan Pedro, a veces no es lo que dicen, sino quien lo dice, porque mirar las redes es un estudio psicológico brutal, ¿no? Y te das cuenta cómo una persona pues critica a otra, que me parece muy bien, o sea, sin juzgar, por lo que ha dicho,
pero en realidad un íntimo amigo suyo está diciendo lo mismo y le parece bien, ¿no? Esto es importante. Y luego Exacto, el depende vecino cómo que estás decía. tú. Claro, luego depende cómo estás tú, porque yo me he dado cuenta que hay veces que entras en redes, yo la semana pasada, por ejemplo, que tuve una semana dura, porque, a ver, todo esto nos afecta, ¿no? Aunque lo lleves bien, pero te afecta, ¿no? Entra y pensa, mira, ya está haciéndose las fotitos. Se ha creído que es la más guapa de los arriba, ¿no? Luego, siguiente. Y está donde vive, en Yupi. O sea, muriendo la gente y ella diciendo esto, ¿no? La siguiente. Ah, mira, esta está bien. Esto no se me ha ocurrido a mí. Con lo bueno que es, porque no se me ha ocurrido a mí. Rabia, ¿no? Envidia. O sea, y el siguiente, y vas, y luego otro, mira, esta. Merced, te has dejado la persona que va con el hacha, ¿no? Que va a Sí, destruirlo sí. todo. Esta A no. destruirlo todo. De hecho, me encontré una de estas y pensé, pero esta persona antes no era así, sí tenía unos comentarios, no rollo Claro. monje zen, pero tal. Entonces empecé a ver y pensé, qué mal rollo, y tampoco no tenía mucha interacción, os digo, era en Facebook. Acabé con esa amistad porque no era amistad real, porque es que dices, acabé con la amistad de Facebook y parece, a ver, que en Facebook no son amistades, a no ser que se genere un vínculo, ¿no? Con algunas sí. Y luego vas viendo a la gente, esta que siempre se está quejando, es que como si le pasara algo con la vida que tiene, se tiene el sueldo, el marido, la familia, y la casa, con las fotos que pone. Es que, y tú estás acabando haciendo lo mismo. Y eso te molesta por cómo estás tú. Esto es como el que sale a la calle, cuando hablamos de tengo un mal día, sales a la calle y yo hice la broma el otro día, buenos días y encima recochineo, ¿no? O sea, ¿sabéis? Y yo me he dado cuenta que no solamente a veces quién te lo dice, sino cómo estás tú, porque vamos con una mochila, vamos con esa Claro. mochila a la situación y lo vivimos de cierta manera. Y luego que no sabemos de todo y hay mucha información que no sabemos y a ver, todas las personas merecen respeto, pero perdón, todas las opiniones no. Mi opinión sobre cómo se opera el bazo, la vesícula o el corazón no merece ningún respeto porque no tengo ningún tipo de formación para opinar sobre ese tema. ¿Me explico? Y hay veces que somos así, la ignorancia es muy atrevida, ¿no? Y decidimos que las cosas se pueden hacer de una forma u de otra y resulta que no tenemos ninguna idea, ¿no? Por tanto, y antes que hablas de sesgos, yo decía la ignorancia es muy atrevida, el sesgo famoso de Dunning-Kruger, que cuanto menos sabes, más seguro estás de lo que Más te dices. Yo creo crees que que sabes. más te crees que sabes y estás más seguro de lo que dices. Yo creo que se da muchísimo. La verdad es que yo sí que he notado una evolución en mí, estoy muy de acuerdo que es muy bueno. Es como, bueno, es como un termómetro, ¿no? De cómo estás. Entras en redes y depende de la temperatura a la que subes, te das cuenta de cómo estás, no solo cómo estás ese día, sino cómo has ido evolucionando, ¿no? Porque, a ver, mi yo de hace unos años hubiera contestado, ahora estaría contestando a todo, incluso a lo que te interpelan o no te interpelan. Claro. Y es un ejercicio muy, muy interesante, ¿no? Y Sin luego duda. está muy bien también, porque se puede contestar, bueno, pues porque alguien cuelga algo que te interesa y dices, ay, muy bien, muchas gracias, lo compartes. A ver, las redes sociales te pueden aislar completamente o conectar con personas que a lo mejor en la vida real no conocerías nunca porque no forman parte pues ni de tu ámbito, ni se relacionarían nunca contigo, pero puedes conectar porque ahí puedes conectar con el ser humano, ¿no? Y tiene una parte muy interesante, o sea, yo he hecho grandes descubrimientos en las redes, bueno, vosotros dos, ¿no? Por ejemplo. ¿Quién me va a decir a mí que yo acabaría con dos monjes, ¿eh? O sea que... Hay una cosa, Merced, que tú siempre dices que me gustaría recuperar para este capítulo, ¿no? Y que creo que podríamos comentar también, que es lo que dice Juan de Pepe, dice más de Pepe que de Juan, ¿no? No, de Juan que de Pepe. O Al sea, lo que revés. dice. Sí, es que a mí, yo siempre digo, a mí los refranes me parecen, bueno, un relicario de creencias muchas Ujú. veces, ¿no? Porque si nos los ponemos a analizar, ¿no? O sea, lo de el más vale malo conocido que bueno por conocer es de juzgado de guardia. O sea, ¿cómo puede ser posible, no? O al Hay menos miedo detrás de ese claro, al refrán. menos cómo está planteado. Si tiene otra explicación que no ha llegado a mí ni a Ujú. nuestros días, que alguien me lo cuente, ¿no? Pero esto de lo que dice Juan de Pepe tiene más que ver con Juan que con Pepe, ¿no? Exacto. Yo creo que es muy real,
bueno, estás hablando de ti. Cuando Es la insultas a proyección, ¿no? otro, estás proyectándote en otro Ujú. y yo creo que eso tendría que verse, ¿no? Y a veces es incluso muy divertido, o sea, puedes mirar en las redes y te diviertes mucho. A mí, mira, yo recomendaría mucho a la gente, aparte de, hay un montón, ¿eh? Pero si me permitís, hay una persona que a mí me gusta mucho, que es Javier Salvat, que Ujú. es, bueno, es fantástico. Y, y estás, o sea, vas leyendo y ves eso y de repente le lees a él y pone, a veces la hipocresía, pero sin nada de acritud, sin ir por encima de nadie, sin orgullo, sin prepotencia ni nada. O sea, de repente pone la frase y piensas, Dios mío, pero este hombre parece que me estaba leyendo la mente, ¿no? Porque es el equilibrio constante, ¿no? Y me hace mucha gracia porque vas leyendo, le puedes encontrar en Twitter, también le puedes encontrar en Facebook, y de repente parece que él está haciendo este aprendizaje y saca esa frase que, mira, a mí no se me había ocurrido, ¿no? Y me parece muy, muy interesante. O sea, que a veces lo he hablado con él, ¿no? Digo, siempre, no sé cómo encuentra ese equilibrio y es capaz de ver, trascender sin acritud, sin nada más, ¿no? Y Ujú. yo creo que, vamos, si alguien no nos sigue, yo creo que es digno de seguir. Él y muchas personas más, ¿no? Pero a mí realmente me ayuda, porque hay veces que estoy ahí como contrariada y de repente la encuentro y digo, ah, era eso. Te da pistas, ¿no? Te da pistas. Bueno, pues poco a poco vamos yendo hacia el final del capítulo. Hemos hablado de distintos temas, ¿no? Un poco recapitulando. Hemos hablado de esa primera medida, ¿no? De ese primeros auxilios, ¿no? Que sería el contar hasta 10, el respirar, el no caer en las ganas de contestar inmediatamente tras leer un capítulo, o un capítulo quiere decir un comentario, una publicación, ¿no? Tras leer una publicación, porque si no podemos caer en esa tentación de contestar lo primero que nos pasa por la cabeza, de reaccionar, entonces eso puede generar un conflicto. Luego también hemos hablado de que al final en las redes sociales lo que se expone son los mapas, es decir, las maneras de pensar, los sistemas de creencias de cada persona, y por lo tanto no podemos coger esto como una realidad. Por lo tanto, no hace falta justificar la tuya, porque no por publicar la tuya la otra tiene menos valor, ni por no publicar la tuya tiene menos valor. Con lo cual, al final, eh, haz lo que quieras, pero sobre todo mira desde dónde lo haces, ¿no? Yo creo que ese es el gran aprendizaje. Porque si no, estás reaccionando de forma automática y estás todo el día en las redes sociales y resulta que, bueno, pues si tienes un mal día, ese mal día se va a hacer más grande. ¿Por qué? Porque como vas a ver todo lo malo, porque ya partes de ese mal día, de ese, un poquito esas gafas, ¿no? O llevas las gafas oscuras, ¿no? Llevas las gafas de la tristeza, ¿no? O de la rabia, ¿no? Entonces, cuando llevas las gafas de la rabia, pues ves cosas rabiosas, y entonces te enganchas. Y al final esa rabia, lo decía muy bien Mercé, te la llevas tú. Entonces resulta que has estado en las redes sociales y has salido con mal cuerpo. ¿Por qué? ¿Porque la gente es no sé qué? No, porque tú ibas con esas gafas. Entonces, la recomendación en realidad es el día que lleves las gafas de la rabia, porque tienes un mal día, pues no entres en las redes sociales, porque fácilmente vas a ver ese tipo de comentarios. Y el día que estás contento, pues ese día en las redes sociales es genial porque seguramente vas a ver cosas más bien favorables, ¿no? Porque estás con las gafas azules, ¿no? Por ejemplo, con las gafas de la alegría o la felicidad, por ejemplo. Y creo que eso es importante darnos cuenta, ¿no? El tema es que también aquí hay otra cosa que es la adicción a las redes sociales, ¿no? Es un tema que no hemos hablado, no era la idea hablar de esto, pero sí que me gustaría ponerlo encima de la mesa porque ¿qué conlleva esa adicción a las redes sociales, ¿no? Y lo ha explicado también muy bien Juan Pedro al principio. Muchas personas usan las redes sociales para validar sus opiniones. Y esto es un problema porque, claro, si las validan, me sentiré bien, entre comillas, ¿no? Es decir, me sentiré con emociones agradables, pero si no me las validan, o si las rechazan, o si las confrontan, me sentiré mal, ¿no? O sentiré
en este caso, emociones desagradables, ¿no? Y claro, ¿eso qué significa? Que estoy dando el poder de mi estado emocional a las personas que están en las redes sociales. Entonces eso, digamos que va un poco en contra de la inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional lo que defiende precisamente es la autonomía emocional, ¿no? El ser capaz de yo gestionar mis propias emociones, darme cuenta de lo que siento, por qué lo siento y, y en la medida posible aprender de ello, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Las personas que generalmente están en las redes sociales y que generan conflictos, pues lo suelen vivir mal, ¿no? Es decir, y además se distingue muy fácil, ¿no? Hay personas que, que reciben ataques, ¿no? Y entonces hacen un vídeo para explicar cómo se han sentido o atacando a la otra persona. Yo cuando veo esto tengo la sensación como de juego de niños, ¿no? Me parece como muy infantil, pero claro, veo gente ya madura, con una edad y jugando, pero gente además de todas las edades, o sea, no es un tema de edad. Y me sorprende gente con un nivel cultural muy alto cayendo en estos juegos, ¿no? Y me doy cuenta que no se trata de cultura. O sea, puede haber grandes, auténticos eruditos, gente que tiene un conocimiento vamos, que ríete de la biblioteca de Alejandría, pero que caen en esto. Y eso que me hace ver que al final tienen inteligencia cognitiva, pero tal vez la inteligencia emocional es algo que pueden trabajar más todavía, ¿no? Que pueden seguir desarrollando. Y quería, un poco para terminar el capítulo, saber vuestra opinión sobre este tema, ¿no? ¿Creéis que una persona con una mayor inteligencia emocional o con un mayor coeficiente emocional es una persona que es menos reactiva cuando se pone en las redes sociales? ¿Estaríais de acuerdo con esta afirmación? No tiene por qué, no tiene por qué. Como tú has dicho, yo he visto muchas personas de todo tipo con mucha cultura. He visto doctores honoris causa que se han enganchado en la primera frase que ha dicho el otro. Y luego he visto gente con apenas estudios, con una claridad mental, una conciencia y una amplitud de miras que dices, bueno, pero esta persona, ¿cómo tiene esta forma de ver tan amplia, ¿no? Ujú. Y al final es conciencia, es inteligencia emocional, es que lo podemos llamar como queramos, ¿no? Es darse cuenta, es ver más allá de las palabras, no quedarse en la superficie. Y esto es, pues bueno, es esa madurez, esa inteligencia emocional, conciencia, tiene muchos nombres al final, ¿no? Es darte cuenta que, bueno, pues que nuestro cerebro funciona por asociación, por condicionamiento, ¿no? Aprende en base a pues ese condicionamiento clásico y instrumental de los famosos Pavlov y Skinner Mm. y ya está. Y lo que tiene y el objetivo de nuestro cerebro es la seguridad, básicamente la seguridad física, psicológica y Ujú. social. ¿eh? Ujú. Y cualquier cosa que se vea como un ataque, desde ahí, pues salta la alarma. Y Claro. nuestra función un poco, ese crecimiento personal sería el darse cuenta de esto, el ser consciente. Cuando Ujú. salta tu alarma y, y tenerla un poco a distancia para observar y contestar con mayor claridad, ¿no? Porque entonces ya no contestaríamos de manera reactiva, ya habría una respuesta más cuidadosa o incluso a veces que la respuesta correcta es no contestar, eh, porque simplemente con no contestar también estás diciendo mucho, ¿no? Claro. Entonces, no tiene nada que ver con la cultura. La inteligencia emocional no tiene nada que ver con la cultura. Para nada. Eso lo he podido constatar conociendo mucha gente. Seguro que vosotros también. Yo diría que la guinda de todo esto, ¿no? Como suelo decir, el cinturón negro, ¿no? De inteligencia Ujú. emocional es cuando te das cuenta de esto y aprendes algo sobre ti, darle las gracias a la otra persona. Fíjate, en las redes sociales alguien que haya dicho algo que te haya molestado, eh, cuando has aprendido algo sobre ti, ir y darle las gracias a esa persona, porque gracias a su comentario has aprendido algo sobre ti. Y esto para mí sería como la guinda, ¿no? Como decir, wow, como gracias a este comentario que me ha dado mucha rabia,
por ejemplo, y he aprendido sobre mí, no ahora, a lo mejor pasados unos días, y luego voy y le doy las gracias. Que el otro me dirá, ¿y eso por qué? Y bueno, pues porque he aprendido mucho con tus comentarios. He aprendido mucho sobre mí. No significa que esté de acuerdo con tus comentarios. Esa sería un poco la guinda para mí, ¿no? de la inteligencia emocional, que no tiene nada que ver, por supuesto, con la cultura. No. Creo, Pues, ¿eh? pues es fantástico, Juan Pedro. Totalmente de acuerdo, ¿no? Al final, sí, es que a veces se confunde, ¿no? Es verdad que hay gente que, o quizás se le ha dado mucha importancia, ¿no? A los estudios, al nivel cultural y a todo esto, y luego ves que eso que se llama educación, que ese sería otro tema, ¿no? ¿Qué significa buena educación, mala educación? ¿Quién determina esto, no? Porque eso en realidad también es un constructo y también es una cosa que, bueno, son unos acuerdos mayoritarios, pero tampoco es real, es decir, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente utiliza esa palabra, la buena, la mala educación, como argumento, ¿no? No, ese es un argumento de peso, es que esto es de mala educación, ¿no? Y es arrogancia pura. O sea, puedes estar de acuerdo o no con ese acto, si lo consideras bien o mal, pero sigue siendo subjetivo, sigue siendo algo que no se, o sea, que se sustenta simplemente porque hay mucha gente que cree eso, pero eso no deja de ser otro sesgo cognitivo, ¿no? Entonces, efectivamente, las personas que se afectan menos realmente porque ven las cosas desde una perspectiva más amplia, pues son las que tienen mayor inteligencia emocional y, como bien decías, Juan Pedro, pues no tiene que ver con la cultura. Así que, pues gracias por tu conocimiento, como siempre, por aportar tu punto de vista. Y no sé si quieres decir algo más, Juan Pedro. Bueno, me acordaba de un chiste ahora para Venga, va. terminar. Que Genial. aquel que es muy viejo, ¿no? Pero bueno, refleja un poco esto, ¿no? Que aquel que se encuentra con un amigo y dice, ¿cuánto tiempo hacía que no te veía? Oye, te encuentro fenomenal. ¿Qué haces para conservarte tan bien? Y dice, pues no discutir con nadie. Y dice, hombre, por eso no será. Y dice, bueno, pues no será por eso. Efectivamente. Gracias, Juan Pedro. Un placer, como siempre. Y bueno, Mercé, últimas ideas, último punto de vista. Quería también preguntarte algo importante, ¿no? Que siempre decimos también, hablamos de la culpa. Tampoco nos sintamos culpables, ¿no? Porque hoy hemos un poquito hemos hecho hincapié, ¿no? En el hecho de atraparse, de quedarse. No caigamos tampoco, con este capítulo no queremos decir que evidentemente si pues has guerreado como un guerrero, como una guerrera en las redes sociales, siempre estás a tiempo de cambiar, no por los demás, sino por ti mismo, ¿no? ¿Qué podrías decir de esto, Mercé? Sí, no pasa nada. Si caes, lo haces y aprendes a posteriori, ¿no? Se puede aprender. Por supuesto. Papel decía dar las gracias. Claro, yo lo de dar las gracias estaba pensando, imagínate que el otro te dice cerdo marrano y tú debajo gracias. Igual se presta a que empiece un poco, ¿no? Se lo tome mal. O sea, piense, ¿qué me está diciendo? ¿Estás buscando ahí? Bueno, No, igual, Mercé, puedes dar las gracias internamente sin escribirlo, claro, ¿no? depende, si yo te se han dicho cerdo marrano, igual no diría debajo gracias, ¿no? Estoy muy de acuerdo con Juan Pedro, porque yo creo que es como incentivar, encima ricochineo, ¿no? Ujú. Y lo que decías de la cultura, es verdad. Yo he conocido a personas que, bueno, pues igual no tienen una formación reglada muy importante, ni de Harvard, ni de China, ni de todos esos nombres en inglés, y tienen una inteligencia emocional y son personas, bueno, son mediadores en la vida, y luego personas pues que se supone que han estudiado mucho, saben mucho y no, y les falta. O como dice una amiga mía, métete muy bien puesta, métete conmigo y vas a ver a la barriobajera que llevo dentro. O sea que no, porque, a todos nos puede pasar, ¿no? Sí, sí. Y a veces metiéndote en muchos líos de estos es cuando te das cuenta, no me sale a cuenta, acabo fatal. Y todo esto al final, ¿para qué? ¿Para defender qué? Para posicionarme. Fijaos, antes hablabas de la adicción a las redes. En el fondo, a veces en las redes sociales estamos buscando que los demás nos digan que no somos tan mediocres como nos sentimos, ¿no? Estamos buscando
que nos Aprobación. reconozcan, que nos aprueben, que nos Ujú. acepten. Y en el fondo es lo mismo que hacemos cuando cuando salimos al mundo a nivel no virtual, pues es exactamente lo mismo, Ujú. ¿no? Hay un vídeo muy interesante de la psiquiatra Marian Rojas, Ujú. que habla de este tema de la adicción a las pantallas y a las redes, sobre todo en los jóvenes, pero cuenta que está cambiando la química cerebral, Ujú. porque es, hago una foto, me han puesto 5 likes, ¿no? Y parece, ay, solo los 5, voy a esperar un rato más, ¿no? Bueno, pues eso está generando pues la dopamina y de efectos inmediatos, y luego en la vida haces algo, tienes que esperarte 3 horas tienes que esperarte a ver 40 minutos a ver si sube el pastel y el pastel no sube tan rápido, ¿no? Y te frustras un montón, ¿no? Sí, Y es un tema de que hemos acostumbrado al cerebro a una gratificación muy inmediata, ¿no? exacto. Sí, Y sí, es sí. muy interesante, solo con ponerlo, Marian Rojas, que es autora de ese libro, yo creo que es un bestseller ya, ¿no? Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Ujú. Sí, sí. Y muy interesante, y habla de esto, ¿no? Y sobre todo en los más jóvenes, que además están entrando mucho más en esta dinámica que personas mucho más mayores. Pero yo creo que es exactamente lo mismo. O sea, publicar algo y que no te ponga like ni el tato y que tú te sientas que eres Mierdecilla Pérez, perdón por la explicación. Cuando tú eres exactamente el mismo ser humano a las 9 de la mañana que a las 10:15 después de publicar, ¿no? ¿Qué Ujú. necesitas? Pues reconocimiento, validación, y eso también es muy interesante. O sea, no solamente analizar, este me ha hecho este comentario o ha hecho este comentario, a mí me molesta, o mira cómo lo está petando y yo no, ese ejercicio que decía Juan Pedro, Ujú. sino también publico algo y no gusta, no me pone me gusta a nadie, qué está pasando, quién soy yo, por qué estoy buscando lo que estoy buscando, ¿no? Y para qué necesito que un montón de desconocidos me pongan like. Más allá de que utilices las redes para el trabajo, que también es interesante, ¿no? Pero bueno, más likes no implica más clientes, ¿eh? Tampoco. No, no, no necesariamente. No, no necesariamente. Hay personas que te contactan y no te han puesto like ni siquiera, y es otro tipo de interés. Por tanto, es la escuela de la vida. ¿Sabéis eso que hay gente que se pone universidad de la vida? En nada van a poner universidad de las redes sociales. Pues mira, nos has dado aquí una idea. ¿Ves? Esta idea no la Claro. habíamos Sí, visto porque ahora todavía. tampoco no pisamos tanta calle, o sea, ya vamos encaminados. Universidad virtual, ¿no? Podría ponerse así. Efectivamente. Bueno, lo decíamos porque estamos en esta época, ¿no? del coronavirus. Lo digo por si este vídeo se ve de aquí un año. Sí, bueno, esperamos no estar igual, Bueno, ¿no? igual aquí me he precipitado, ¿eh? Sí, Igual no lo estamos un año sé. aquí confinados, pero Sí, bueno, esperemos no que lo no. sé. No sé si aguantaríamos. Os digo una cosa, si estamos un año confinados, yo empezaré a contestar en las redes sociales. Ya, pero con el hacha puesta, ¿no? Tendréis que darme más clases Zen porque no aguantaré. Genial, pues muchas gracias como siempre, Gracias. Mercé, por compartir tu punto de vista, tu opinión. Y bueno, pues sí, ahora ya llega el momento de ir terminando. Me gustaría comentar un par de temas, ¿no? El primero es una cosa que, bueno, una pequeña, no sé si es una técnica, es un consejo, que a mí me ha sido muy útil, que es que cuando leo un mensaje que comentario que me ataca o que ¿no? Especialmente tiene que ser un comentario que un poco se dirija a ti, ¿no? Porque si no, no. Bueno, es más difícil sentirte atacado. Pero imagínate que tú haces una publicación, publicas algo y te contestan, ¿no? Pues vaya artículo, pues vaya, ¿no? Lo que sea. Que evidentemente primero lo lees, te puedes enfadar o no, depende, pero si imagínate que te enfadas, que te des un tiempo, ¿no? Para rebajar esa intensidad emocional, y luego que lo vuelvas a leer, pero cuando lo vuelvas a leer, lo leas desde el punto de vista más positivo o más optimista o más generoso o menos agresivo que puedas, ¿no? Ese comentario, ¿no? Es decir, que te pongas en... Porque claro, cuando tú lees un comentario, el problema es que automáticamente te imaginas la intención, ¿de acuerdo? Te imaginas la intención que tiene esa persona. Y claro, muchas veces nos ponemos en lo peor.
imagínate que esa persona te escribe ese mensaje, pero desde la mejor intención posible. Y entonces, primero dices, esto no puede ser, ¿no? Porque es como que al cerebro parece que le gusta que sea lo más malo, ¿no? Lo más agresivo, lo más duro. Pero no. Imagínate que es la mejor intención, ¿no? Y entonces, cuando tengas ese balance, pues ponte en un punto medio. Entonces, cuando ves eso, normalmente te ayuda a que la respuesta es mucho más calmada, ¿no? Si contestas antes de hacer este ejercicio, te tiendes a poner lo peor, ¿no? Y a veces refuerzas una opinión que igual esa persona la ha escrito sin pensar mucho, y al tú responderle de forma reactiva o a la defensiva, pues efectivamente lo que hace es que le incrementas ese punto de vista tuyo que te vuelve, ¿no? Es como si fuera un efecto boomerang, ¿no? Te vuelve a ti esa negatividad, ¿no? Como tú has interpretado ese mensaje, ¿no? Entonces esto a mí, la verdad es que me ha funcionado muy bien. Y a veces puedes decir, hombre, pero ¿cómo interpretas bien un mensaje como, pues vaya artículo de mierda, por ejemplo, ¿no? Pues cuando te dicen eso, primero, no sabes muy bien por qué. ¿Por qué es un artículo de mierda? ¿Porque no te gusta el contenido? ¿No te ha gustado el título? ¿Hay una idea que no te ha gustado el contenido? ¿Te ha gustado todo menos una idea y esa idea te da tanta rabia que le das el valor a todo el contenido? O sea, que ya evalúas la publicación como que es una mierda. O simplemente esa persona hoy ha visto 5 artículos iguales y está harta y como es el número 5 le pone eso. Y te ha tocado como... Claro, fíjate que hay distintas interpretaciones y algunas hacen más referencia que te atacan a la persona y otras que no tienen que ver contigo. Pues si tú lo ves desde el punto de vista que no tiene que ver contigo, pues ya no te afectas tanto, ¿no? Y al final, pues eso te ayuda porque si no, entras en una espiral que al final te acaba dañando. Y por último, quería comentar, respecto a lo que decías muy bien, Mercé, que es la gratificación inmediata, que hay un experimento muy interesante, es muy antiguo, que se llama el experimento del marshmallow, el marshmallow son estas nubes, estas golosinas, ¿no? La nube, que no sé cómo se llama en otros países, pero en España se llama la nube, ¿no? Que es como parece como un algodón, ¿no? Pero es así rosado y blanco por dentro. La traducción más concreta Sí. es malvavisco. Sí, es verdad, Es correcto. que me encanta esta palabra, no he podido El evitarlo porque me malvavisco, encanta la sí, sí. palabra. Sí. También se conoce como... Por si alguien no lo reconocía en otro país, malvavisco. Exacto, sí, sí. Pues este experimento del malvavisco, de la nube o del marshmallow, es como se dice en inglés, pues es que resulta que ponían a unos niños de corta edad frente a un malvavisco, ¿no? Frente a esta golosina. Y les decían que si se esperaban unos minutos, les darían otra, ¿no? Pero se iban de la habitación y tenían que esperar sin comérselo. Entonces se veían los niños y las niñas haciendo estrategias, algunos se tapaban los ojos para no verlo, otros lo olían solo, otros le daban mordisquitos, ¿no? Y todas estas estrategias eran para evitar esa gratificación inmediata, ¿no? Entonces, en este estudio se vio que los niños, porque luego estos niños se cogió el estudio de años después, cómo fue la vida de estos niños, ¿no? Y se dieron cuenta que los niños que eran es decir, que tenían mayor inteligencia emocional, es decir, que eran capaces de no caer en esta gratificación inmediata, que tenían más estrategias para no caer en esto, luego eran mejores estudiantes, por ejemplo, ¿no? Porque digamos que no tenían, pues tenían desarrollada esta inteligencia emocional, ¿no? Entonces les ayudaba, pero no solo en los estudios, porque a veces también les podía ayudar pues, en los negocios, por ejemplo, ¿no? Es decir, eran personas que al tener una mejor gestión emocional tenían mucha más facilidad para afrontar las situaciones que les ponía la vida, ¿no? Entonces es un experimento que lo podéis buscar en YouTube, también lo encontraréis, y es muy, muy, muy interesante, ¿no? Como, pues bueno, realmente el autocontrol es una competencia importante. Así que de momento lo dejamos por hoy. Muchísimas gracias, como siempre, por vuestra atención, por compartir el capítulo en las redes sociales, ¿no? Nunca mejor dicho, en este capítulo de hoy.
Como siempre decimos, nunca no nos creáis, no creáis nada de lo que decimos, nosotros simplemente damos nuestra opinión, intentamos de que sea útil y nada, verificarlo si es así y poco más. Nos vemos la próxima semana y por supuesto también publicaremos el capítulo en las redes sociales. Un saludo y hasta pronto.